Ok, nuestra siguiente conferencia es a cargo de la maestra María Cristina Montejo Briceño. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra en salud pública por la Universidad Veracruzana, está certificada en conocer S308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad de género. Y también estás en conocer S539, que es atención presencial de primer contacto a víctimas de violencia de género. También está certificada en S497, orientación telefónica a mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a hablar en esta ocasión de aborto con amor y sin estigma, lo cual, pues, desde el aspecto social es algo que ha dejado mucho que hablar, ¿no? Desde distintas perspectivas. Entonces vamos a poder comprender ampliar lo que nos dice la maestra en esta ocasión. El micrófono es suyo, maestra, y muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por el espacio, para todas las personas que están aquí y que nos están viendo también en las redes. Este proyecto, esta iniciativa de Aborto con Amor y Sin Estigma, es parte de las ganadoras del tercer concurso de iniciativas locales de Quibernus, que es un colectivo que va, que es en México y que va buscando propiciar liderazgos, en la que también el compañero que me precedió pertenece. Decidí nombrar esto aborto con amor y sin estigma porque regularmente es como muy chocante pensar de hablar con aborto y pensarlo como algo que esté asociado al amor o que esté asociado a la ternura o que deje de estar asociado a cuestiones negativas. Y es una iniciativa que surge también de la labor que hacemos en la colectiva Halyakun, que voy a hablar un poco más de ella más adelante. El recorrido que vamos a tener en esta charla, esta conferencia, es primero empezar por el lugar de enunciación de Ajal Yakun. Como ya comentaba, Ajal Yakun significa despertar amando en lengua maya, y me pareció muy importante, sobre todo en el entendido de que estamos aquí personas de diferentes países y diferentes regiones de México, hablar de las características en las que nosotras actuamos y que es a la que nos lleva a estas conclusiones que presento hoy. También hablar un poquito de la justicia reproductiva en la práctica. O sea, ¿qué implica la justicia reproductiva? Que es un tema que no tiene todos los focos que merece. Desmitificar un poco el aborto, hablando también del impacto en los estigmas que estos mitos generan en el aborto, la mujer que aborta y los servicios de aborto seguro o los servicios de aborto. No necesariamente son seguros. Hablar un poco de la resignificación del aborto para las mujeres y lo que puede significar desde una mirada positiva, desde una mirada amorosa y sobre todo desde una mirada desde el derecho y de la justicia reproductiva, y cuáles son elementos para acompañar. Hago también un paréntesis particular de los hombres y el aborto, porque sin duda este es un tema del que también tiene muchas cosas que decir, nada más que hay algunas características que tienen esto que requiere mencionarse desde lo que nosotros hemos experimentado como acompañantes. Empiezo un poco hablando de Ajal Yakun. Nosotros somos una colectiva feminista. Nacimos un 25 de noviembre de 2018 con estas 4 fundadoras, mis compañeras Sofi, Karina, su servidora y Diana. Nosotras estamos, como pueden ver en el mapa, en la península de Yucatán, en el corazón de la zona maya, en donde confluye Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nosotras trabajamos principalmente 3 temas: espacios seguros para el bienestar de las mujeres, entendiendo bienestar como su más amplia acepción, o sea, hablando de cuestiones físicas, de aspectos personales, emocionales, psicológicos, interpersonales y también una dimensión espiritual, y que está situada también en un tema de identidad, porque la mayor parte de las mujeres con las que trabajamos son mujeres mayas. También el acompañamiento de abortos seguros y a mujeres víctimas de violencia en diferentes procesos, y la formación y asesoría de acompañantes de aborto con medicamentos, principalmente estas 3 líneas de trabajo. Esto me parece importante debido a que nosotras también
nos identificamos como mujeres mayas y eso nos hace ver el mundo de una manera distinta y explicarnos también la realidad de una manera diferenciada a otros pueblos originarios y a otras personas de otras latitudes o que no se identifican como parte de un pueblo originario. Cuando hablamos de justicia reproductiva hay muchas definiciones. Me gusta mucho esta que implica que todas las personas tengan el poder social, político y económico y los recursos para poder tomar decisiones saludables por sí mismas y por sus comunidades acerca de su género, sus cuerpos, su sexualidad y su familia. Es un marco analítico y un movimiento social para la autodeterminación. Cuando hablamos de la justicia reproductiva, hablamos de todo el contexto que se necesita para que podamos decidir sobre nuestros cuerpos y tomar decisiones tan, que parezcan tan intrascendentes como qué producto femenino vamos a utilizar para nuestra menstruación, ¿no? Y esto puede parecer muy cotidiano para muchas, pero hay una gran cantidad de mujeres que o no tienen la educación sexual, o no tienen el poder económico, o no tienen el acceso a productos de higiene, como pueden ser toallas, ya sea de las convencionales o las de tela, o la copa menstrual, por decir alguna cosa, ¿no? También en muchas ocasiones, aunque tengan el conocimiento, no van a tener el acceso, como es el caso de las mujeres que están en una cárcel, porque no pueden adquirirlo libremente. En otros aspectos, por ejemplo, en el caso de nuestros cuerpos, de poder decidir si tenemos o no relaciones sexuales, si tenemos o no una relación sexual protegida, si estamos sintiendo placer, si lo vemos como parte de nuestro derecho, como parte de nuestro bienestar. O sea, hay muchísimas decisiones que tienen que ver con esta justicia reproductiva y con un contexto que puede realmente estar eh, imposibilitando que podamos tomar estas decisiones con libertad. Algo importante aquí es que cuando hablamos de justicia reproductiva, hablamos también de un marco analítico, es decir, de una mirada particular que tenemos ante ciertos contextos. Y en esto es en donde también el aborto está como parte de todo este entramado. Por supuesto, a veces puede ser muy fácil decir, bueno, pues se puede prevenir un aborto no embarazándose, pero para no embarazarse hay un montón de cosas que tienen que ocurrir primero. Primero, tengo que poder tener libertad acerca de mi cuerpo. Es decir, que las relaciones sexuales que yo tenga sean un marco libre de violencia, que sea en un marco en el que yo estoy decidiendo verdaderamente tener esa relación sexual. Y decidiendo no es solamente aceptar, sino desear, que venga desde un deseo, desde el convencimiento de que ese intercambio que voy a tener con otra persona va a ser algo que a mí me va a proporcionar bienestar. Que pueda yo acceder a métodos anticonceptivos que no pongan en riesgo mi salud y mi integridad a corto, mediano y largo plazo. Que pueda yo comunicar con mi pareja o con la persona con la que tenga relaciones sexuales, qué me gusta y qué no me gusta en el marco de este espacio que vamos a tener, o más allá, la convivencia, a nuestro plan de vida. Es decir, es un tema muy, muy amplio cuando hablamos de justicia reproductiva, porque confluyen ahí muchísimos derechos humanos y si no dejamos de ponerla al centro de muchas de las discusiones que se tiene en torno a los derechos sexuales y reproductivos, en torno al aborto, en torno al acceso a anticoncepción, en torno a la educación sexual, vamos a tener lecturas muy superfluas y muy lineales de respecto al aborto, respecto al embarazo y respecto a muchísimas otras cosas. Antes de continuar, me gustaría, entiendo que están ahorita en la proyección, si hay personas que tengan dudas, pueden ponerlas aquí en el chat, estoy pendiente, o en la página donde se esté transmitiendo. Me encanta poder contestar preguntas al respecto porque es un tema que me apasiona. Entonces, me gustaría que fuera más un espacio donde podamos ir conversando al respecto. Cuando hablamos de la justicia reproductiva en la práctica, o sea, como en lo cotidiano,
implica tener acceso a alimentación, educación, un techo, redes comunitarias de apoyo. Y parecería, bueno, ¿por qué alimentación? ¿Qué tiene que ver una alimentación con el embarazo? Todo, para que este embarazo pueda tener un buen término, para que podamos tener un buen desarrollo fetal, ¿no? De este embarazo, que podamos tener educación para poder evitarlo, para poder posponerlo, para poder decidir tenerlo, educación que nos permita decidir, un techo y redes comunitarias de apoyo en el entendido de que un proceso de crianza es muy demandante. Hay un dicho que dice que para criar un niño necesitas una aldea entera, ¿no? Y las redes comunitarias de apoyo no solamente están pensadas para el niño, también están pensadas para las personas que le crían y en su salud mental, en su bienestar físico, en poder llevar a cabo todo lo que se requiere para que este niño o niña pueda habitar y habitar bien y educarse. También tener la información y herramientas para la autonomía sexual, como comentaba, o sea, desde dónde viene la decisión de tener relaciones sexuales. Si es porque me siento amenazada, porque hay una posibilidad de que me deje, porque me siento obligada, porque creo que es mi deber, porque creo que tengo que demostrar mi valor, no sé. O sea, desde dónde viene esta decisión de tener relaciones sexuales y además cómo es el proceso donde voy decidiendo y ejecutando mi autonomía sexual, la autonomía de mi cuerpo, de poder decidir todo lo que hago con él y cómo lo comparto con otras personas. También tener medios para el sustento propio y de mi familia forma parte de la justicia reproductiva y tener la libertad de decidir mi plan de vida, no por lo que diga mi familia, no por lo que diga mi pareja, no por las expectativas sociales que hay o creo que hay, ¿no? La justicia reproductiva también implica acceso a opciones reproductivas respetuosas, libres de estigma y discriminación. Lo sabemos muy bien, los pueblos originarios son quienes tienen peor acceso a opciones reproductivas con libertad. Muchas veces estas opciones son obligadas, son estigmatizadas, son impuestas. Hay una gran cantidad de casos de mujeres indígenas, mujeres originarias, que estuvieron con DIUs, les hicieron ligadura de trompas, sin su consentimiento, sin su conocimiento incluso, poniéndolas en riesgo, desde una visión de que era mejor para ellas no embarazarse y sin considerar en ningún momento su propia autonomía, ¿no? De poder decidir eso. Y de todas maneras saber de dónde toman esta decisión, incluso de ponerse en riesgo. Cuando estas opciones, cuando se brindan estas opciones reproductivas con respeto, implica conocer también la historia de vida de estas mujeres y por qué están inmersas en un sistema que les facilita que tomen ciertas decisiones incluso en contra suya. Las personas no nacemos decidiendo lastimarnos a nosotras mismas y cuando tomamos estas decisiones muchas veces tiene que ver con la manera en cómo hemos crecido, con la violencia estructural que tenemos, con las presiones sociales y entender eso es fundamental para entonces seguir apostándole a la justicia reproductiva. También parte de esta justicia reproductiva implica criar a nuestra descendencia en un contexto que permita a nuestra descendencia desarrollarse adecuadamente, de poder desarrollar su potencial, de poder acceder a oportunidades, de poder hacer realidad pues los sueños que tengan. Y puede parecer esto como muy poco práctico, muy poco aterrizado, pero también la justicia reproductiva implica que no tengamos que decidir entre tener hijos o no si queremos sobrevivir nosotros. Hay un meme o un trend en Twitter que decía las cosas que están bien si eres alguien rico y las cosas que están mal si eres pobre. Y una de esas es tener muchos hijos, porque muchas personas que tienen un nivel adquisitivo mayor pueden tener, no sé, 5, 6, 8 hijos y eso no se ve
pues problemático. Pero si eres una mujer que estás en una comunidad, eres pobre o tienes diferentes niveles de desigualdad estructurales, ¿cómo no está pensando en lo que tiene que hacer? O sea, no ve que está condenando a sus hijos e hijas a la pobreza. Y entonces empezamos a cuestionar a la mujer que está teniendo hijos, hijas, y no estamos cuestionando al sistema que hace que no tenga esas oportunidades, su descendencia de poderse desarrollar o la falta de acceso. Empezamos a individualizar problemas que son estructurales y eso también forma parte de la injusticia reproductiva en la cual se dan los embarazos no planeados, los embarazos no deseados y en algunos casos el aborto. También en esta cuestión estructural implica que podamos tener un libre ejercicio de derechos. Una de las razones por las que Ajal Yakun decide conformarse como colectiva viene a partir del encuentro de mujeres que luchan de las compañeras zapatistas en el 2018, me parece. Y una de las cosas que nosotras vivimos ahí, porque fue un encuentro donde hubieron alrededor de entre 9,000 y 10,000 mujeres, nunca se supo cuántas éramos, era el poder experimentar una seguridad aún a pesar de que no hubieran como las mejores condiciones de infraestructura y demás, el tener la certeza de que nada nos iba a ocurrir. Y fue una novedad para nosotras, para mí, el poder tener esa certeza de que nada iba a ocurrirme en ese espacio. Y eso definitivamente llevó a una vivencia o a un panorama de mi libertad que no había experimentado antes. Cuando hablamos de justicia reproductiva, hablamos de eso también, de poder realmente tener un contexto que nos permita hacer este ejercicio de derechos, este ejercicio de libertad. Desafortunadamente, las violencias que vivimos en Latinoamérica, en México, en Yucatán, hace que no logremos vislumbrar cómo sería una vida ejerciendo nuestros derechos de manera autónoma. Pero tenemos que, como dice esta imagen, es el aborto seguro no puede ser un privilegio de clase, no puede ser un privilegio dependiendo del lugar en que naciste o tu nivel adquisitivo o tu nivel de estudios o si lograste tener contacto con alguien que supiera del tema. O sea, tiene que ser un derecho en el que todas las personas pueden optar por esa decisión, abortar o continuar. Son opciones que todas, cualquiera de estas tiene que ser segura. Cuando pensé en cómo abordar la desmitificación del aborto, pensé más bien en todas las personas, particularmente en todas las mujeres que estamos trabajando por promover mayor conocimiento científico, por ir hablando y ejecutando la justicia reproductiva en lo que podemos y de cómo vamos aportando nuevo conocimiento que permita brindar también opciones seguras a otras mujeres. Desde ahí, la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional es una de las instituciones pues, más reconocidas, más validadas, ¿no? Que nos pelean menos cuando empezamos a hablar acerca del aborto y que ha establecido en los últimos años diferentes lineamientos, no solamente sobre cómo aportar de manera segura con medicamentos, sino también reconociendo el papel que tenemos las acompañantes de aborto en este proceso. Cuando hablo de ser acompañante de aborto con medicamentos, hablo de una persona, regularmente mujer, aunque también hay algunos pocos hombres, pero los hay, en donde las mujeres hemos recibido un proceso continuo de formación para poder utilizar el esquema de medicamentos adecuado, para con diferentes opciones ir haciendo tanto el procedimiento exitoso de aborto con medicamentos, que termina siendo muy similar a una menstruación con sus diferencias, pero es muy similar a un proceso de una menstruación, sobre todo en semanas entre las 7 hasta las 10 más o menos. Somos mujeres que hemos sido también capacitadas en aspectos éticos, en aspectos de derechos, de justicia reproductiva,
en algunos aspectos psicológicos que derivan no porque el aborto genere consecuencias psicológicas, sino porque vamos a ver los estigmas que están generando graves problemas al respecto al aborto, de cómo tratar el tema de violencia cuando se entreteje con aborto, que es muy frecuente. Y en ese sentido, las acompañantes antes éramos vistas como enemigas del sistema de salud y se hablaba mucho de cómo las acompañantes estábamos siendo como parte no deseada de todo este problema. Afortunadamente, la misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido que las acompañantes de aborto con medicamentos como yo y como otras compañeras somos parte importante de este proceso de aseguramiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y del acceso al aborto, y que estamos pudiendo hacer cosas con esta cercanía, con este compromiso que otras organizaciones no pueden. Y desde ahí, afortunadamente, insisto, la OMS ha reconsiderado esto, porque antes se centraba solamente en el personal de salud y eso limitaba el acceso de las mujeres, porque recordemos que en nuestro país al menos la Ley General de Salud contempla la objeción de conciencia y eso limita muchísimo a que haya personal que tenga pues esta visión, a mí me parece visión de derechos o visión de justicia reproductiva para las mujeres en las que está atendiendo. Por otro lado, Guttmacher Institute es una de las organizaciones internacionales más importantes en la generación de información, de conocimiento acerca del aborto a nivel mundial y que logra ayudar a ser estimados de qué es lo que está sucediendo en el aborto en el mundo. Planet Parenthood es también una de las redes de clínicas y de investigación y de atención en derechos sexuales y reproductivos en el mundo y que trabaja también en diferentes países. Fundación Mary Stopes también está presente de manera internacional y en México ha sido trascendental para el trabajo en acceso a medicamentos. Las Libres en México también son una organización feminista pionera, fueron ellas las primeras en empezar a desmedicalizar el aborto y decir, bueno, nosotros podemos hacerlo, y antes empezaban a tener el asesoramiento con ginecólogas y luego trascendieron el conocimiento de la ginecología, en el sentido de empezar a observar y empezar a atender estos casos de manera directa y entonces empezar a enseñar incluso a otras ginecólogas a partir de ahí. Es una organización fundamental en México para el acceso al aborto seguro, Las Libres, forma parte de nuestra genealogía. Fondo María, por otro lado, también es un fondo sobre todo pensado para mujeres que no tenemos acceso al aborto legal, porque pues llanamente en nuestros estados, como es el caso de Yucatán, como es el caso de Quintana Roo, que es en donde trabaja Calyacún, pues nos piensan como ciudadanas mexicanas de segunda y solamente hasta hace muy poco en Ciudad de México el aborto era legal. Ahora ya hay otros estados que están caminando hacia ese proceso, pero hasta hace muy poquito eso no ocurría así y el único lugar donde se podía acceder a aborto legal en México era en Ciudad de México. Y el Fondo María daba parte de sus recursos para poder hacer traslados y acceder a este aborto legal. Católicas por el Derecho a Decidir también es una organización que, si bien tiene una base religiosa, empieza justo a cuestionar desde dónde viene esta prohibición desde la religión, incluso señalando aspectos como, por ejemplo, en número 5, hay en la ley de los celos, se habla de un aborto ritual. Entonces, donde Yahvé ordena un aborto ritual en caso de que haya dudas acerca de la fidelidad de las mujeres y explica cómo hacerlo, ¿no? Y que en este sentido, Católicas por el Derecho a Decidir empieza también a hablar del aborto desde una visión compatible con la vivencia de la espiritualidad en el marco de esta religión. Red Necesito Abortar también es una que me parece de las más importantes aquí en México para ir organizándose a nivel nacional y en donde varias acompañantes hemos tenido su cobijo tanto en procesos formativos como en acceso a medicamentos, como diferentes opciones que nos permita profesionalizarnos más. GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida,
Es una organización que también va hablando de justicia reproductiva, también va generando nueva información, impulsando investigación al respecto, y de DECER, que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, también ha estado impulsando muy fuertemente la formación de acompañantes en todo México, ¿no? También impulsado y compartido estas opciones con personas de otros países. Estas son solamente algunas de las organizaciones que han trabajado en esta desmitificación del aborto. Una, clarificando, por ejemplo, que es una opción segura, que no es una opción que ponga en riesgo ni nuestra capacidad reproductiva ni nuestra vida, siempre y cuando se haga en un contexto que esté informado, que sea con un procedimiento acorde a la ciencia, ¿no? Que ya está sistematizado, que ya está planteado por la OMS, o sea, la misma OMS ha ido sistematizando este proceso, que ya las acompañantes habíamos dicho desde hace mucho, ¿no? Otros procesos de desmitificación del aborto que hemos hecho de manera colectiva es justo irnos replanteando cómo este proceso de aborto va más allá de sola una expulsión, sino que también va enmarcando la vida de las mujeres y configurándola desde un aspecto más grande que es la justicia reproductiva. Es decir, el aborto es solamente una pequeña parte de todo lo que se necesita poder hacer para poder decirse que se vive en un espacio, en un país, en un estado con justicia reproductiva. Voy a poner un video del Instituto Guttmacher que nos habla brevemente de algunas cifras que me parecen muy importantes de compartir. Las mujeres de todas partes del mundo recurren a abortos inducidos, y las razones por las cuales los tienen son similares. En aquellos lugares donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren de todas formas a este procedimiento, incluso cuando eso significa violar la ley. De hecho, no hay una relación determinante entre el estatus legal del aborto y la frecuencia con la que éste se lleva a cabo. Algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde el aborto está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados. Las tasas de aborto más bajas del mundo se encuentran en Europa Occidental, donde el procedimiento es legal y ampliamente accesible, pero donde los niveles del uso de anticonceptivos eficaces son altos y la tasa de embarazos no planeados es baja. La mejor forma de reducir el número de abortos no es prohibiéndolo, sino ayudando primero a las mujeres a evitar embarazos no planeados. En el mundo en vías de desarrollo, hay 222 millones de mujeres que desean evitar un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo moderno. Para muchas mujeres, los servicios y métodos anticonceptivos que están a su disponibilidad son limitados y no se ajustan a sus necesidades. Otras mujeres ni siquiera tienen acceso a servicios de planificación familiar, y algunas mujeres necesitan una mejor consejería y más autonomía para tomar sus propias decisiones relacionadas con la maternidad. Si las necesidades en planificación familiar de estas mujeres se satisficieran, los resultados serían espectaculares. El número anual de embarazos no planeados se reduciría de 80 millones a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Lo que es aún más importante, esto podría salvar la vida de miles de mujeres. Penalizar el aborto no impide que éste se lleve a cabo, pero sí conduce a que lo lleva a la clandestinidad. Como consecuencia, las mujeres se ven obligadas a recurrir a procedimientos riesgosos, a menudo realizados por proveedores no capacitados o en condiciones insalubres, y muchas mujeres aún tratan de practicarse abortos ellas mismas.
las consecuencias pueden ser terribles. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Cada año, 47,000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del aborto inseguro. Casi todas estas muertes se producen en países con leyes de aborto sumamente restrictivas. Y millones de mujeres más resultan heridas, algunas de forma grave y permanente. Se trata de una crisis de salud pública que debe ser abordada. Para reducir las enfermedades y las muertes maternas, es fundamental asegurarse de que las mujeres que lo necesitan tengan acceso a un tratamiento médico después de un aborto inseguro. Pero esto es solo el primer paso. En todos los países, incluso en aquellos con los niveles más altos de uso de anticonceptivos, existe la necesidad del aborto. Poder tomar su propia decisión sobre si quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner su salud o su vida en peligro, es el derecho fundamental de toda mujer. Es hora de que todos los países hagan realidad ese derecho. Como bien comentaba el video, hay penalizar el aborto, limitar su acceso, generar mitos, desinformación al respecto, no hace que deje de ocurrir. Solamente lo hace más peligroso, con más desinformado, que las mujeres van a estar buscando opciones para poder abortar, porque no van a dejar de hacerlo, solamente lo hacen en peores circunstancias. Voy a aprovechar leer un comentario en el chat. Dice, sin embargo, a pesar de que en algunas partes del país ya es legal, se sigue estigmatizando. Incluso se ve mal a las mujeres que optan por el aborto, pues no importa las causas que tengan para hacerlo, se recrimina a la mujer por dicho acto, sobre todo a nivel religioso, pues dentro de la educación. En ocasiones tiene un papel importante. Sí, sin duda, Abigail, el estigma, justo esto que está en la lámina presente, es algo que afecta a las mujeres y afecta en general, ¿no? Limita su vida, su proyecto de vida. Y aquí más que pensé, bueno, voy a empezar a deshilar los mitos, pues en realidad son muchos. Pensé mejor en hablar de los ámbitos en donde estos mitos se dan, empezando por estos religiosos, morales y éticos, en donde se vislumbra al aborto como algo que no es compatible con una visión espiritual y que no es compatible, por ejemplo, en el marco de la mayor parte de las religiones. Y que no es necesariamente así, ¿no? Se ha equiparado mucho desde este primer aspecto religioso, moral y ético como el aborto como un asesinato o como un pecado mortal, ¿no? Sin embargo, también olvida desde ahí que los pecados mortales implican el poder tener la decisión, el poder tener la libertad de decidir y aún así hacerlo. Cuando estamos hablando y entendemos desde la justicia reproductiva que muchas mujeres están optando por abortar, es porque no pudieron, para empezar, decidir si se iban a embarazar o no. Y porque es una decisión que implica comunicación con otra persona. Cuando empezamos a hablar del tema del aborto y embarazos no planeados, seguimos hablando solo de las mujeres, pero las mujeres no nos embarazamos solitas. O sea, las mujeres no es como abres las piernas y entonces, mágicamente te embarazas. Hay otra persona de la que nos está hablando. Y por eso decimos que las mujeres se embarazan y los hombres se embarazan. Y pareciera que no hay pecado o no hay responsabilidad, más bien, de los hombres ante un embarazo no planeado. Y en este sentido, también es como muy cuestionable el utilizar estos argumentos de la irresponsabilidad o el pecado cuando las mujeres no están decidiendo a plenitud, así como me voy a embarazar para abortar, porque quiero abortar, quiero saber qué significa, quiero saber qué se siente. Eso evidentemente no es lo que está ocurriendo cuando hay un proceso de aborto.
¿no? Si no hay un embarazo no planeado, hay circunstancias en las que puede que la opción de continuar con ese embarazo no planeado no sea la opción más segura, más certera, más responsable incluso. Y entonces las mujeres toman una decisión en una circunstancia en la que realmente no están pudiendo decidir con toda la libertad, a diferencia de esta misma visión religiosa en donde pecar implica tener conciencia de que eso estoy haciendo. O omitir. El decidir también es una forma desde esta visión. Cuando hablamos también de los aspectos morales y de los aspectos éticos del aborto, centrándose solamente en la responsabilidad de las mujeres, es juzgar de nuevo desde una visión patriarcal en donde las mujeres son responsables de un acto que es conjunto. Y desde ahí ya estamos de nuevo también empezando a ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no estamos viendo la viga que implica juzgar a las otras personas desde lo que yo creo que ocurre o desde lo que yo haría en circunstancias que yo no estoy viviendo. Y otra vez, ya juzgamos. También se ha vislumbrado desde lo ético y se ha planteado el aborto como un dilema ético porque está poniendo en igualdad de circunstancias a un feto, es decir, a una persona potencial, a un potencial, en el mismo nivel que una persona ya nacida. Y entonces lo está poniendo como símil, parecieran que tienen los mismos derechos, el mismo acceso, el mismo poder de decisión. Y entonces es un dilema ético falso, en donde estamos poniendo a un potencial de persona al igual que una persona, que además vive en un contexto de injusticia reproductiva. No debería haber ningún dilema ético ahí. Cuando hablamos también de otro ámbito es en el caso de la maternidad, y uno de los grandes mitos es que las mujeres que abortan no quieren ser madres, y eso es completa mentira. Más del 60%, alrededor del 63% aproximadamente, de las mujeres que se han llevado estadísticas en la Ciudad de México que han abortado en estas clínicas, en las clínicas legales de Secretaría de Salud, ya son madres de por lo menos un hijo. Entonces no es que se estén negando a la maternidad, incluso muchas de ellas usuarias mías, uno de los argumentos, yo regularmente no les pido argumentos, a veces ellas me los dan, ¿no? Pero uno de los argumentos es, ya soy madre y no puedo sostener, tengo un bebé de 1 año, un bebé de 1 año y medio, y no voy a poder con 2. No puedo económica, emocional, físicamente hablando. Hubo una última, me decía, es que yo estuve a punto de morir con mi hijo anterior y yo no quiero vivir un segundo embarazo con mi hijo de 2 años, y si yo me muero y me quedo ahí en este segundo embarazo. O sea, hay como muchos cuestionamientos acerca de una idea que me parece pues muy cerrada respecto a que las mujeres que abortan no quieren ser madres. Muchas lo son, muchas adoran ser madres de hijos ya nacidos, de hijas ya nacidas, y que muchas de ellas, este momento en particular, no es el mejor momento para hacerlo y desean postergar la maternidad, que es de hecho una de las cosas que ocurrió ahora con pandemia, cuando había una incertidumbre horrible de qué hacer y dónde voy a parir si todos los hospitales están llenos de personas con COVID y están rebosando. O sea, ¿cómo voy a tener hijo o hija? ¿Cómo voy a ir a mis controles? ¿Cómo voy a ir a mis estudios? O sea, no se puede, ¿no? Y entonces el ámbito de la maternidad también es otro en donde empiezan a haber muchos mitos alrededor. Uno más es que se piensa que si ya aborté pongo en riesgo mi potencial reproductivo, y no es así. De hecho, en un aborto seguro convencional, con medicamentos o con AMEU, puede regresar tan rápido como en 15 días. En 2 semanas tú ya puedes volverte a embarazar. Entonces, el potencial... ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué está haciendo? Creo que Estela Maris, tienes abierto tu micro. Si me puedes ayudar con eso. Gracias. Ay, perdón. Me fui. No. Ok.
Otro ámbito donde están estos mitos es la femineidad, pensando en que las mujeres somos seres incompletos y que nos completamos a partir de tener hijos o hijas. Y pues bueno, ya desde ahí es como repensarnos, o sea, somos seres completos, somos personas completas, no necesitamos a partir de nuestro potencial afirmarnos más, ¿no? Que las mujeres que abortan son mujeres que no valen la pena, son mujeres que no son respetables, son mujeres que van a hacerlo una y otra vez, que son irresponsables, que son calenturientas. O sea, hay muchos ámbitos en donde muchos aspectos que rodean la feminidad al respecto del aborto, que hace pensar que son mujeres que son de segunda clase, cuando las mujeres que abortan lo están decidiendo desde un proyecto y desde un contexto particular de sus vidas. Cuando hablamos de estos mitos sobre la feminidad de las mujeres y particularmente del valor de estas mujeres, hablamos evidentemente de aspectos revictimizantes. Hay mitos médicos sobre el aborto y me ha tocado discutir con varios médicos al respecto como acompañante. Y uno de estos es que tiene que ser personal de medicina para que sea seguro. Esto no es así. De hecho, es bastante frecuente que haya usuarias que hayan recibido malos consejos o malos esquemas de tratamiento, para realizar el proceso de aborto con medicamentos de parte de personal de medicina. Y hay muchas razones al respecto. Algunas directamente buscan generar complicaciones para que entonces asistan con ellos y les cobren muchísimo, muchísimo dinero. Un aborto con medicamentos, con el esquema convencional, que es con pastillas de misoprostol, en México ronda alrededor de los 500 pesos, 550 pesos, un paquetito. O sea, tú puedes comprar en farmacias similares, los lunes sale más barato, compras un paquete de pastillas de misoprostol que trae 28, incluso sobra porque solo necesitas 12, y una cajita de ibuprofeno, quizá un ketorolaco, y con eso ya puedes realizar el procedimiento sin tanto inconveniente, y eso cuesta. Y lo puedes hacer en tu casa de manera autónoma o acompañada de otras personas, de otras acompañantes, por ejemplo, como en mi caso. Pero esto evidentemente no le conviene a muchas personas, ¿no? En el ámbito de la medicina, me ha tocado de verdad muchísimas veces que les van dando esquemas que van a generar complicaciones para que las mujeres terminen asistiendo a esta consulta y entonces les cobren 20,000, 30,000 pesos. O sea, son alrededor de 10 o 11,000 dólares. No, perdón, sí, como 100 dólares más o menos. Sí, como 100 dólares, que en nuestro país no podría hacer eso. O sea, necesitas muy poquito dinero para poder tener un aborto seguro. Es innecesario poner en riesgo. Otros mitos sobre el aborto en el ámbito médico tienen que ver con la idea de que hacerlo en casa es una mala opción. Tampoco es así. Insisto, es muy similar, sobre todo en estas semanas de 7 a 10, o que se puede hacer posteriormente, es muy similar a una menstruación. O sea, no hay muchas veces van mostrando fetos ya de estadios avanzados de 6 a 7 meses y que en realidad son embarazos que fueron ovitados, es decir, el feto murió y entonces pues lo tienen que sacar. Y entonces ya cuando lo sacan, eso es lo que muestran como si fueran esos abortos inducidos, pero los abortos con medicamentos no suelen ser así en el 95% de los casos. Tampoco hay peligro. Otro es que utilizar hierbas de manera complementaria puede ser riesgoso. Y no, de hecho en Ajal Yakun utilizamos algunas hierbas complementarias al esquema de medicamentos, pero incluso también reconocemos que en distintos pueblos originarios del mundo se ha abortado con medicamentos, se tienen noticias desde 1500 años antes de Cristo.
también en México, en toda Latinoamérica, todos los pueblos originarios han tenido formas de utilizar plantas u otros aspectos mecánicos para abortar. Entonces, esto siempre ha ocurrido. O sea, no es una moda, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotras, forma parte de la genealogía de mujeres. Y desde esos aspectos médicos, una de las cosas a las que yo aspiro personalmente es incrementar el conocimiento que tengo sobre plantas medicinales para que en algún momento hacerlo de manera segura solo con plantas y ya no depender del medicamento. Pero bueno, eso en este momento es una aspiración. Hasta el momento todavía no tenemos un esquema con plantas que pueda ser certero y seguro, o al menos al nivel no que ofrece el misoprostol y la mifepristona. También otros mitos sobre el aborto en temas relacionales, en el caso de la pareja o de la familia. Muchísimos, he conocido muchos casos en donde la pareja, el vínculo con la pareja no sobrevive a esta cuestión del aborto. O sea, incluso es el mismo hombre que le dice a las mujeres que no pueden estar con ellas porque han abortado, cuando incluso se pudo haber debido a un descuido de él, ¿no? También la familia, hay un rechazo al tema, mi propia mamá no está de acuerdo, ¿no? Con todo esto que hago, y esto también puede ocurrir definitivamente con las mujeres que están decidiendo abortar. A nivel legislativo también existen muchos mitos, y de hecho eso es lo que ha perpetuado que la legislación a nivel internacional y particularmente en México haya tenido también estas problemáticas, porque se va contemplando, por ejemplo, la vida desde la fecundación del óvulo. Y eso genera muchos problemas, porque si fuésemos estrictos, entonces los embriones que están congelados en las clínicas de fertilidad, ¿qué estarían, en qué estatus legal tendrían que estar, ¿no? Si están ahí, están secuestrados, o sea, o cómo, o si ya se sabe que solamente algunos pocos son los que van a sobrevivir en un proceso exitoso de implantación en una mujer que recibe este tipo de asistencia de fertilidad asistida, no es como ponerlos en riesgo de manera innecesaria. Entonces, también a nivel legislativo hay como muchos huecos y cosas que no están siendo tampoco congruentes desde allá. Una manera también en la que se ha limitado el derecho de las mujeres es plantear hasta cierto número de semanas, ¿no? Que en el caso de México, en donde es legal, o por lo menos no penalizado, que son cosas distintas. Legal implica que el Estado lo reconoce como derecho y asegura que las mujeres puedan acceder. Y no penalizado implica que las mujeres le hagan como quieran, no las vamos a perseguir y no las vamos a criminalizar por abortar. Entonces son dos ámbitos diferentes. A nivel de servicios hay muchísimos mitos también. De verdad, me ha tocado mucho personal que no sabe cómo dar el esquema de medicamentos adecuados. No está actualizado, a pesar de que ya están los protocolos clarísimos de la OMS, no los conoce, no los ejecuta. Les hace como quieran. No hacen manejo del dolor, por ejemplo. No es bueno, para que tengamos una idea, el dolor es muy similar. Si alguna de ustedes ha tenido cólicos menstruales, de estos que duele y te hace doler la espalda, es muy similar a ese proceso de dolor, pero se puede hacer un manejo que lo reduce mucho. Es desde una visión más humanizada y donde ahí, por ejemplo, las plantas ayudan a poder tener un proceso mucho más amable con el cuerpo y a poder trabajar en una cuestión que permita tener el dolor bastante a raya y hacer una experiencia que evidentemente no es que yo quiera repetir cada mes, pero es una experiencia que no está siendo tan dolorosa, ¿no? Pero no lo contemplan muchas veces en este acceso a estos servicios. O sea, no es algo que tenga que formar parte. Incluso con estas dimes y diretes en torno a los aspectos legislativos, personal médico que ha dicho yo soy objetor de conciencia o yo no me voy a postular como objetor de conciencia, pero no les voy a dar anestesia y las voy a lastimar y siempre les voy a decir legrado cuando tendrían que estar utilizando otros procedimientos, como es la aspiración intrauterina, que es un procedimiento mucho más amable, es una aspiración.
En cambio, el legrado es, imaginen que es similar a meter una cuchara y raspar. Evidentemente es mucho más traumático en el aspecto físico, es mucho más invasivo y tiene un mayor riesgo de poder generar consecuencias a corto mediano plazo, ¿no? En este daño del útero. Y hay muchos dicen, lo voy a hacer y lo voy a hacer mal. Entonces, esta cuestión de los servicios también están teniendo esta presencia de estos mitos. En la cuestión de la reproducción también, en el entendido, como ya mencionaba, que no se quiere ser madre y esto no es cierto. Y también otros mitos sobre el aborto psicológicos conductuales en donde dicen que hay un síndrome posaborto, que eso tampoco es verdad, que hay muchas mujeres que sufren a partir de decidir abortar, pero es resultado del estigma que hay alrededor. Es el estigma que le están diciendo las otras personas, es que eres una asesina, es que eres una cualquiera, es que... Entonces, todas estas cosas que están alrededor son las que están generando este sufrimiento. No es el abortar en sí. Cuando hay un acompañamiento de este proceso, cuando hay una claridad, cuando hay el convencimiento que forma parte de una decisión desde mi proyecto de vida, pues una decisión que se toma desde la autonomía y no desde el miedo y no desde la desinformación y no desde el estigma. Las mujeres no sienten eso, las mujeres sienten alivio. Gire tiene un cuadernillo muy interesante que se llama Salud Mental y Aborto, que pueden revisar, ya habla de 10 aspectos clave al respecto, en donde uno de esos primero es desmitificar el tema del síndrome posaborto. No existe. Todos estos ámbitos de los mitos sobre el aborto van generando estigmas, van generando estas ideas, estos prejuicios, y eso justifica, entre comillas, la violencia, porque muchas personas dicen, bueno, yo violento, pero porque ella es una cualquiera, porque ella es una calenturienta, porque, etcétera. Y entonces estas violencias se justifican y empiezan a hablar de violencia sobre al aborto, o sea, sobre decir, el aborto es algo inseguro, cuando no lo es, el aborto es algo indeseable, como algo que no tendría que ocurrir, la última opción, y es una opción entre todas. Se empiezan a justificar violencias hacia las mujeres que abortan y hacia los servicios de aborto, incluyendo quienes acompañamos abortos. Y esto, el que ocurra de esta manera, solamente provoca sufrimiento, que es completamente innecesario en las mujeres. Y ojo, eso no va a hacer el sufrimiento, no va a hacer que las mujeres dejen de abortar, lo van a hacer solamente que sufriendo más, cuando es innecesario porque está basado en mitos. La invisibilización, y pareciera que nadie aborta cuando somos un montón las mujeres que hemos abortado, incluyendo mujeres religiosas católicas, de cristianas, de cualquier otra religión. También hay exclusión en donde se van aislando a las mujeres que han abortado y que se hizo público. Incrementa la desigualdad de acceso, de información, donde no se habla. Si más mujeres empezamos a hablar abiertamente del aborto y que puede ser una opción segura, más personas van a poder tener acceso. E implica la desigualdad porque solo quienes tenemos acceso a redes, quienes vivimos en una ciudad, quienes tenemos un teléfono, vamos a poder acceder a un aborto seguro, y eso es desigual, porque finalmente las mujeres que menos opciones tienen son las que están corriendo más riesgo. Y eso finalmente nos lleva a mayores niveles de violencia. ¿Cómo resignificamos el aborto? Primero, entender el aborto como parte de la justicia reproductiva, como algo que nos va a permitir decidir sobre nuestro proyecto de vida. Es mi derecho a mi cuerpo, a decidir mi futuro como mujer. Incluso en un contexto en el que llegue a un embarazo no planeado o no deseado por diferentes circunstancias, recordar que hay posibilidades de decidir derecho a mi cuerpo y mi proyecto de vida de una manera distinta. También como una opción entre varias a elegir. Quienes estamos a favor del aborto, quienes acompañamos el aborto, lo entendemos como una de las opciones que hay. En Facebook había una frase que me encanta, dice, tú decides si te acercamos el misoprostol o te organizamos el baby shower.
Y entonces finalmente las que somos acompañantes sabemos, y de repente también nos ha pasado que alguna de las mujeres dice, no, no lo voy a hacer. Ok, no hay problema, ninguno. Es una de las decisiones que estás tomando. No estamos así de, no, ya me hiciste acompañarte. No, 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 no. O sea, estamos por el derecho a la libre elección, a la autonomía, y el aborto es solamente una de varias opciones. Y teniéndolo en cuenta como una alternativa segura a corto, mediano y largo plazo, no es una que vaya a dañarte física, emocionalmente y demás. Hay que identificar que el aborto en sí mismo no lo hace. Es el estigma que hay alrededor, el estigma social, el estigma dentro que tenemos alrededor del aborto. Pero es una alternativa segura. Es una decisión personalísima. Nadie debería nunca decirte que es lo que tienes que hacer, porque entonces no estaríamos hablando desde la autonomía. Es una decisión que las mujeres toman porque es su cuerpo, porque es su proyecto de vida y porque es su futuro en el que están tomando esa decisión. Y como decisión personalísima, hay que defender este proceso en donde las mujeres puedan decidir, porque eso es lo que hacemos, es defender el derecho a poder decidir. Puedes tú decidir continuar con el embarazo o interrumpirlo, pero tienes que poder decidirlo, obligarte a que continúes con el embarazo, atenta contra tu decisión y entender que hay personas que están en mayor vulnerabilidad que otras, como es el caso de las niñas que son, o sea, que son abusadas, que son violadas, y que entonces no podemos pensar que están en las mismas circunstancias que en una mujer adulta para poder decidir. También el aborto puede ser una opción amorosa, una opción acompañada desde la ciencia y la ternura. Y desde la ciencia lo hablo porque hay mucha información actualizada sobre cómo hacerlo, sobre cómo poderlo hacer de manera segura y de cómo también hacer el manejo de diferentes cuestiones. El misoprostol genera, a veces hay durante cierto tiempo puede haber vómitos, náuseas, escalofríos, y podemos irlos tratando para que su impacto sea mucho menor, son momentáneos. Poder hacer este acompañamiento hacia una mujer que está decidiendo abortar es un acompañamiento que es igual de valioso como cuando nosotras decidimos hacer un acompañamiento a una mujer que está embarazada, a una mujer que está maternando, a una mujer que está iniciando su menstruación o su menopausia. Acompañar los procesos reproductivos de las mujeres desde el amor, desde la ternura, es indispensable. También ver el aborto como una elección ética, consciente y responsable, porque tan es responsable quien decide interrumpir su embarazo como quien decide continuarlo, porque es decisión de ella personalísima. Por eso tenemos que luchar porque haya un contexto que le permita a las mujeres decidir y no un ya ni modo, y no un, bueno, ya no pude elegir, no hubo manera de poder tomar una decisión. La libertad de decidir es fundamental, decidan lo que decidan y no nos debe dar miedo que las mujeres decidan. Parte de la cotidianidad de las mujeres también. Las mujeres abortamos. Muchas mujeres abortamos. Cuando las personas se van enterando, ¿no? Que estoy a favor, que hago este proceso, empiezan a contarme, nuestras abuelas, nuestras tías, nosotras mismas abortamos. Y hablar de esto, de la parte cotidiana, también ayuda a que dejemos de ocultar eso y a verlo como algo que afecta nuestra calidad o nuestro valor como mujeres. El aborto es un hecho cotidiano y mantenerlo oculto no hace que deje de ocurrir. Solamente hace que las mujeres se pongan en riesgo y esto forma parte también de negar nuestra genealogía como mujeres. Las mujeres toda la vida han abortado, toda la vida han decidido. Tenemos las primeras legislaciones, por ejemplo, a favor del aborto con Teodora de Bizancio, alrededor como en los 500 años después de Cristo. Ya legislaciones y antecedentes de 1500, 1600 años antes de Cristo. Las mujeres lo hemos hecho siempre.
porque es algo de lo que no debemos hablar, ¿no? ¿Cómo acompañamos, por otro lado, un aborto seguro con ética, ciencia y ternura? Primero, priorizar el bienestar de las mujeres que acompaño. Ojo, acompañar puede ser acompañante como yo, que ya tiene como todos los esquemas de medicamentos y demás, o puede ser acompañar, porque acompaño a una amiga a que pues, te ayuda, acompaño, no sé, a alguien, una tía, una hermana, que sea. Implica priorizar el bienestar de las mujeres que acompaño. No del feto, no del acompañante, es a las mujeres a las que se acompañan. Implica también reconocer y erradicar estigmas internos y externos en estos ámbitos que mencioné y que incluso quienes estamos acompañando todavía estamos trabajando con estos estigmas. No pensar que como ya tomé mi cursito, se acabó, listo, ya estoy libre de estigma. No es así. También implica una preparación constante. Todo el tiempo hay nuevas actualizaciones, hay nuevas informaciones que me permiten ofrecer un servicio mucho más seguro. Brindar soporte sin maternar. No tomar decisiones por las mujeres. Cuando me refiero a que es sin maternar, implica que no estoy quitándole el control a las mujeres sobre su vida, sobre su decisión, sino más bien estoy buscando impulsar su autonomía. No estoy haciéndolas pequeñitas, sino estoy reconociendo su autonomía y su poder de decisión. Estar consciente de mis límites, cuidar de mí misma en este proceso de acompañamiento, buscar ayuda siempre que lo requiera y respetar la autonomía de las mujeres. Esto es trascendental. Voy a cerrar con este ámbito de los hombres y el aborto, porque creo firmemente que los hombres tienen mucho que hacer al respecto. Pero los hombres tienen que hablar con otros hombres del aborto, no con las mujeres, no venirnos a decir a las mujeres ni nada. Los hombres tienen que hablar con otros hombres. ¿Y de qué tienen que hablar? Pues primero de la responsabilidad reproductiva. Insisto, las mujeres se embarazan y los hombres se embarazan. Entonces los hombres tienen que hacerse responsables de su capacidad reproductiva y no dejarlo como a manos de las mujeres. Tienen que hacerse responsables de incluso en este proceso de embarazos no planeados. O sea, he tenido casos en donde las mujeres son las que se mueven, las que buscan las acompañantes, las que compran el medicamento, las que están viendo cómo hacerle, ¿no? Donde están pensando qué hacer al respecto de su proceso de aborto, o también de hombres que se limitan a comprar el medicamento y ya está. Aquí ya está el medicamento, yo ya hice mi parte. Cuando hay todo un trabajo por detrás que hacer. Hablar de la responsabilidad reproductiva implica también estar conscientes de que el uso de anticonceptivos hacia las mujeres, las pastillas de emergencia, nos afecta gravemente el cuerpo, nos afecta gravemente nuestra salud y nuestro futuro. Y si los hombres no se hacen responsables de sus eyaculaciones, que además nosotras somos fértiles unos días al año y ellos son fértiles el resto del tiempo, entonces, ¿cómo pueden hablar de aborto? Los hombres tienen que hablar también con otros hombres de eh, el estigma que hay. El estigma que hay hacia las mujeres que abortan. Dicen, no, es que ya no puedo estar con esta mujer porque es una desalmada, porque abortó. O sea, he tenido uno de los casos que más me movió es de una mujer que era esposa de un policía. Ella me dijo, es que necesito abortar. Tengo ya 2 hijos, no puedo tener más, estoy en una relación muy violenta, no voy a poder, si me embarazo una tercera vez, no voy a poder. Y eh, él sabe que estoy embarazada y entonces yo necesito abortar, sé que me van a hacer necesito abortar de una manera en que él no se dé cuenta que fue provocado. Y esto es como, a ver, sé que me van a hacer un legrado, o sea, sé que tengo que pasar por el legrado para que él no piense que fue un aborto inducido. Entonces, aún eso, este caso en particular a mí me cimbró mucho, porque
esta mujer estaba en una relación que ella sabía violenta, de la que todavía no podía salir por miedo a que viviera más violencia aún, por el miedo de que no tenía todavía lo necesario para poder salir adelante con sus hijos e hijas. Estaba ahorrando, estaba haciendo como varias cosas. Y ella se enfrentó solita a este hecho, en donde su pareja no la dejaba utilizar métodos anticonceptivos, no la dejaba salir de casa, o sea, una cuestión muy precaria, y en donde la responsabilidad del hombre o de la pareja pues, evidentemente era completamente ausente. Las mujeres cuando están decidiendo abortar, deciden en multiplicidad de contextos, y los hombres tienen que hablar con otros hombres acerca de no violentar a las mujeres y de no violentar su independencia, su autonomía. También los hombres tienen que hablar con otros hombres para erradicar el estigma propio y ajeno hacia el aborto. No ser protagonistas de los procesos de aborto es una cuestión importante. No tienen la cantidad de mujeres que me dicen que durante su proceso de aborto tuvieron que consolarlo a él, porque él estaba angustiado, porque él estaba preocupado, porque él tenía miedo, porque él estaba llorando. Y ellas están viviendo ese proceso de aborto en sus cuerpos. Y aún en este procedimiento, ellas tenían que estar dándole consuelo a ellos. Los hombres no son protagonistas de ese proceso de aborto, son las mujeres. Entonces, no pueden ser los hombres quienes estén siendo el centro de este proceso que es tan, tan íntimo para las mujeres. No es posible. Evidentemente tienen que hablar y hacer al respecto de no violentar ni permitir violencias hacia las mujeres. Y no estoy hablando de que nos defiendan ni de que sean el príncipe azul o que repartan bofetadas. Estamos hablando de que si mi compañero, si mi hermano, si alguien está violentando a una mujer porque piensa abortar o porque está embarazada o porque dice es que a lo mejor no es mío o porque está diciendo tonterías alrededor, tiene que ponerlo en alto y decirle, a ver, compa, esto no va. Porque forma parte del compromiso, me parece, de cualquier persona decente cuando están violentando los derechos de otras personas. No estamos buscando que nos defiendan porque nosotras no nos podemos defender. Estamos buscando que entiendan que no pueden ser cómplices nuevamente de las violencias hacia nosotras. Acompañar y facilitar el acompañamiento implica estar de verdad. No es estar en el celular, distrayéndote o en Facebook, mientras tu chava, tu chica está abortando en la cama de al lado. O sea, no implica que ella tenga que estar pendiente y diciéndote y avisando de 1000 cosas que se tengan que resolver, mientras tú estás así como, ay, angustiado de, ay, es que está abortando. No implica, o sea, casos, por ejemplo, de hombres incluso que empiezan a amenazar a las chavas, de, te voy a denunciar porque estás abortando, porque yo quiero que tengas a mi hijo. Y obviando todo lo que implica un embarazo para una mujer, por un capricho suyo. Porque si tú querías tener un hijo, entonces ten relaciones sexuales con una mujer que sí quiera tener hijos. No, no lo dejes al azar, ¿no? Y finalmente cierro con este de ser útil. Ser útil, porque de verdad me ha tocado que ni siquiera por ejemplo, algo que ayuda mucho con los cólicos es tener una botella de agua caliente. Y entonces, en un acompañamiento pedí, bueno, la botella de agua caliente. Y entonces me trae la botella con agua tibia, no estaba ni caliente, me la da tibia y destapada. Y entonces es, a ver, necesito agua caliente y necesito que la tapes porque se la va a poner en el vientre. Y entonces fue darles instrucciones, fue pedirles cosas que no le hicieran, o sea, de verdad ser útil, ser útil. Estas son mis recomendaciones para los hombres. Podemos, además, podemos ampliar ahora la participación. De mi parte, esto es una partecita al respecto del hablar de aborto con amor y sin estigma. Creo que es muy importante ver al aborto como algo que se pueda vivir desde la ternura y desde el amor hacia las mujeres y con una verdadera preocupación
acerca de su proyecto de vida y de su bienestar. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Me gustaría que podamos estar en un proceso de diálogo, de preguntas. Aquí están parte de nuestras redes, Facebook, correo, teléfono, una página de Patreon para donaciones para lo que nosotros hacemos. Nos pueden encontrar así. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario, gracias maestra, de Sí. Rosa María Colorado. No sé si Rosa María estaría dispuesta a mejor expresarlo mediante el audio. Sí, si quieren en lo que comenta Rosa María, Leo dice, por desgracia muchos hombres no lo comprenden y he visto algunos casos donde ellos se oponen al aborto de las que fueron sus parejas, alegando el deseo que tienen por ser padres, olvidando que la decisión solo compete a la mujer por su cuerpo. Pero lo cierto es que en aquellos casos donde no se consume el aborto, la mujer termina por cargar un hijo no deseado y el hombre despreocupándose. Y eso nos lleva a otros problemas, como bien señala, concuerdo con todo lo que comenta Rosa María, que un siguiente problema es a la no corresponsabilidad familiar. Y entonces ahorita sí, yo tengo como muchas ganas de ser papá y demás, pero una realidad, al menos en mi país, es que las mujeres se hacen cargo de entre el 60 y el 75% de las labores de la casa. Y ocupan hasta 4 veces más horas para poder atender el hogar. Entonces, esto de que quieran ser padres, pues nada más para ratito. Sí, Mónica, te escucho. Sí, mi pregunta es, ¿por qué el hecho de excluir al hombre en esta temática o en esta problemática de la mujer, cuando creo que se debería incluir en todo este tema, formarlos, porque bueno, el hombre no siente tan específicamente como siente la mujer. O sea, el hombre es mucho más mental, por decirlo de alguna manera, que la mujer, que es mental y mucho de lo espiritual, ¿no es cierto? O sea, es un poco más, lo femenino la hace de esa manera. Entonces creo que habría que incluir, no excluir, para que comprendieran la problemática de una mujer en esta situación. Y como decís vos, hay muchos organismos, bueno, están todos regidos por hombres. O sea, creo que tendría que venir desde ese lugar la visión, incluir al hombre en esta temática. ¿Puede ser? Yo, de hecho, por eso puse la última diapositiva, porque creo que tiene mucho que decir. Creo que el diálogo lo tienen que tener hombres con otros hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen que hablar de parar estas violencias contra las mujeres, tienen que parar de pensar que que eyacular dentro de mujeres que no quieren embarazarse es la responsabilidad, siguen siendo consecuencias de las mujeres, ¿no? Sí, pero es que el Y hablar que de hombres con hombres no creo que sea la solución. Yo creo es que que sería el hablar hombres con mujeres. Es que ya lo Sentarse, hacen, perdóname, Mónica. Nada reunirse, más claro. termino la idea. Sí. Los hombres ya hablan con las mujeres al respecto al aborto y sobre todo lo hablan desde una visión en donde ellos quieren imponer justo su visión acerca de esta realidad. Los hombres no hablan con otros hombres al respecto del aborto porque implica dejar de ser cómplices de muchas violencias. Por otro lado, cuando los hombres son formados como acompañantes, hay una gran resistencia porque los hombres utilizan ese conocimiento a su favor y entonces empiezan a obligar a mujeres a abortar. Nosotras estamos a favor de la libertad de las mujeres y el riesgo de poder entrenar a hombres que además la información está ahí, ¿no? Pero de entrenar a hombres como acompañantes no nos asegura que realmente las mujeres estén decidiendo desde esta autonomía, sino he tenido también casos y he atendido casos de mujeres que están abortando con presión de los hombres. Y son los hombres el que les dice, no, compra el medicamento, yo no te voy a apoyar, porque ni siquiera sé si ese hijo es mío. O no podemos hacerlo y entonces lo decidimos, cuando es una decisión de él que está con las mujeres. Está imponiendo su decisión ante las mujeres. O sea, los hombres también deciden hacerse cargo o no hacerse cargo, pero entre no hacerse cargo está el cuerpo de las mujeres de por medio.
Y yo creo, sí, o sea, yo creo que los hombres tendrían que escuchar a las mujeres y no decirnos cosas, porque justo como acabas de mencionar, ellos no están viviendo en sus cuerpos, ¿qué implica? Y no solamente cuando enfrentamos un aborto, lo enfrentamos en nuestros cuerpos. Un aborto puede significar la primera vez que tomamos una decisión seria acerca de nuestro proyecto de vida. La primera vez que decidimos qué hacer con nuestro futuro, porque es la primera vez que nos cuestionamos una decisión tan a largo plazo como la crianza de otro ser. Y es un proceso muy complejo. Los hombres, creo, tienen que tener una postura de acompañamiento a las mujeres, pero sin ser, como repito, sin ser protagonistas. Creo que los hombres tienen mucho que hacer al respecto, pero no educarnos a las mujeres. Tienen que ser educarse a ellos mismos y a las instituciones en las que, como bien señalas, en las instituciones donde ellos están. Y no tiene que ser como una cosa solo de mujeres contra mujeres. O sea, mi hermano mismo, por ejemplo, mi hermano, cuando yo no estoy en casa, es alguien que da los medicamentos con otras mujeres. Y él sabe que su papel es importante porque está asegurando y facilitando el acceso a las mujeres, pero no es como protagonista de ese proceso. O sea, creo que los hombres no pueden ser protagonistas de este proceso que nos atraviesa a las mujeres. Ahí estaría de acuerdo en donde los hombres se tienen que involucrar, pero sí desde un lugar en donde no pueden ser el centro, ni tiene que ser lo que ellos nos tengan que decir a nosotras. En todo caso, nos tienen que escuchar. Desde ahí estaría de acuerdo contigo, Mónica. Bien, gracias, muy amable. Sí. Edith, me parece que tenías alzada la mano. Sí, Cristi, pues felicitarte por tu excelente exposición. Me parece que es un tema que le cambia el sentido al denominarlo con amor sin estigma. Y creo que solamente escuchar en el resto de la sociedad aborto hay una criminalización hacia las mujeres, ¿no? Pero me parece interesante la información que tú nos compartes y esta última diapositiva donde que los hombres se hagan responsables, me parece también que es un trabajo de deconstrucción que tienen que trabajar ellos mismos, ¿no? Y no solo el tema del aborto, creo que antes de llegar al aborto, creo que tienen que trabajar el tema del ejercicio de su sexualidad responsable, ¿no? Entonces, si yo no quiero llegar a estos temas, al tema del aborto, pues creo que tengo que ir deconstruyendo qué onda con mi sexualidad, qué onda con mi masculinidad, pero sobre todo con este ejercicio responsable de mi sexualidad, ¿no? Si yo no quiero asumir responsabilidades a tempranas edades, si yo no quiero vincularme o con alguien por la llegada de un hijo y a lo mejor yo dejo y que la chica tome las decisiones, pero el tema del aborto implica mucho más desde el acompañamiento, no solamente la toma del medicamento, sino el acompañamiento, la asistencia, qué representó para ella, ¿no? Porque para los hombres es muy fácil como, pues me doy la vuelta, me lavo las manos y ahí te ves, ¿no? Entonces sí me parece importante este trabajo, yo no sé si tú lo puedas llegar a hacer a partir de estas investigaciones que nos presentan con los propios hombres, ¿no? Generar un espacio que desde ellos empiecen a construir y a trabajar esa parte, ¿no? Que también sería un tema interesante y además, pues, que estos propios hombres también repliquen la información de vivir una sexualidad plena, pero responsable, ¿no? Entonces, sí son temas como muy, muy interesantes y me gustó mucho, mucho tu propuesta, Cristi. Gracias por compartir. Muchísimas gracias, Edith. Fíjate que hace unos meses contacté con 3 o 4 masculinistas que conozco aquí en México y les decía justo este tema. Yo creo, armemos algo. O sea, que creo que los hombres tienen que hablar de esto y yo les comparto que es algo que una parte de mí decía pues no tenemos que compartir nada, hay un montón de cosas que hacer por las mujeres, ¿para qué le decimos a los hombres? Pero otra decía, bueno, pues es que hay que decirles porque si no, pues no más. Y entonces contacté a esos masculinos, le decía, oye, mira, este evento y tal, pues algo que quiero compartir.
es algo, o sea, sí, con una cuota de recuperación mínima, porque además los cursos de masculinidad son carísimos. Entonces, pues esto es mucho trabajo, muchos años de acompañamiento, muchas reflexiones y se las quiero compartir con una cuota de reflexión, como una cuota mínima. Y entonces me dijeron, los 4, no creo que vayan a pagar al respecto, pero mira, si tú me das la información, yo puedo hacer una campaña o yo puedo hacer una charla o yo puedo hacer esto con tu información. Yo dije, mira, no solamente no quieres reconocer el origen de dónde viene esta información, sino te la quieres apropiar y quieres tener beneficios a partir de mi información. Mira, qué masculinista me saliste, ¿no? Entonces está muy complicado. La verdad es que la situación no es sencilla para hablar de este tema. Desafortunadamente hay mucho por trabajar, mucho por que los hombres tengan que hacer. Y una de las decisiones que yo he tomado, en algún momento sí trabajé en masculinidades, pero recientemente, con los últimos 3 años de mi vida, he decidido que voy a trabajar 99.9% con las mujeres. Y si se puede dar con hombres, estará bien, pero es muy complicado. Y es muy complicado porque incluso quienes están trabajando siguen replicando estos procesos de expropiación de conocimiento de las mujeres y de su haber y pues así ni cómo ayudarles. Está muy complicado. Sí, Liliana. Y pues bueno, Alberto, cuando tú nos digas, estamos. Sí, todavía queda tiempo para la participación de Liliana. ¿Ok? Gracias, sí, súper rápido. Estaba escuchando ahorita, ¿no? Sobre este compromiso que genera, y sobre todo, yo como que escuchando ahorita, que yo me entiendo, ok, tiene que ver con esto. Pero, por ejemplo, hablamos ahorita, todas las que somos mujeres, ¿no? Y por esta parte de querer como, solo mujeres hacer que los hombres hagan. No sé si hay, no sé cuántos hombres hay en este congreso, sin embargo, la participación sigue siendo como muy mala de los hombres. Y creo que ahí nos tocamos mujeres también como el empoderar. Sí, perdona Liliana, es que está como distorsionado y no logro entenderte por completo. No sé si es un tema de tu micrófono o si es muy molesto para ti poderlo escribirlo en el chat y a lo mejor ahí ya No. lo pueda leer y te pueda contestar. No sé si ya cambió, Ya está, pero perfecto. ok. Lo que estaba diciendo es que en las participaciones que he escuchado ahorita sobre el tema del aborto, y según yo, si mi atención no se ha ido por allá, ningún hombre ha sido el que ha participado en este tema tan importante. Entonces, esperamos, ¿no?, que los hombres entiendan. Y sí he escuchado ahorita y coincido en la parte de que el hombre hable con el hombre. Porque en efecto hay muchos hombres que sí están en pro, que sí son conscientes del tema, pero no podemos hacer todo para que los hombres o todos los hombres tomen en cuenta esto. Lo que sí me llamó mucho la atención es que todas las que hemos participado, pues somos mujeres, ¿no? Todas estamos poniendo algo importante y yo no he visto, no, insisto, no sé cuántos hombres hay en este tema, pero no he visto ningún hombre participar en ello, ¿no? Ni en el compromiso que se pueda generar desde 1 o 2 hombres que estén escuchando aquí y que puedan replicarlo. Es solo esa parte. Muchísimas gracias, Liliana, concuerdo. Casi siempre pasa. Es muy complicado que los hombres participen en estos temas. Voy a leer el comentario de María José. Dice, parece que la responsabilidad es todo del hombre porque eyacula dentro y la mujer no. Si bien creo que todos debemos hablar de esto. Cuando hablo de la responsabilidad de los hombres, o sea, de que los hombres embarazan y las mujeres se embarazan, sin duda implica diferentes niveles, o sea, implica responsabilidad de ambas partes, eso sí. Pero sí creo también que hemos centrado mucho en las cosas que tienen que hacer las mujeres para no embarazarse y menos en ellos. Y lo vemos desde la misma oferta de los métodos anticonceptivos. O sea, hay desde hace mucho tiempo que podrían haber pastillas anticonceptivas para hombres, pero hubo efectos secundarios que dijeron no es seguro para que pueda salir. Pero las pastillas anticonceptivas para las mujeres de verdad son desastrosas para nosotras. Y esas sí salieron. Y así los implantes, y así el DIU, y así todo esto, o sea, termina haciendo un montón de cosas que va teniendo repercusiones en nuestros cuerpos, pero los de ellos no. Y entonces, ¿por qué los hombres no están haciendo algo? Porque ya pueda salir las pastillas anticonceptivas o esta inyección para que ya no salga los espermatozoides. ¿Por qué no veo movimientos acerca de eso? ¿No?
O sea, no estoy diciendo que las mujeres no estamos como inertes y que no tenemos poder de decisión. Claro que vamos decidiendo, pero también hay mucho que hacer al respecto de los hombres. Por eso mi foco está ahí. O sea, hay cosas que ellos tienen que hacer para hacerse responsables. Mónica concuerda con Edith. Abigail dice, creo que esa complicación viene desde la educación. En muchos contextos se educa a través del machismo. Algo que tengo claro es que todas las personas somos machistas. Poco a poco nos vamos dando cuenta, poco a poco nos vamos comprometiendo con su erradicación. Pero en diferentes niveles, formas y demás, la realidad es que vivimos en un planeta machista. Ariadne, gracias. María José que te está escribiendo. Mónica, sí, concuerdo, dice, sigue siendo manejado de una manera machista, sin duda. No sé si haya más preguntas o si María José estás escribiendo tu pregunta o de qué, si te gustaría compartirnos. Ah, Luis, ok. Va. Pues no sé, me encantaría, no sé si hay más comentarios como en las redes. Ok, igual y la participación de Luis podría quedar, ¿no? Para más adelante, ¿no? Si se contacta a las redes sociales, ¿no? Tal vez la pregunta que tenga, ¿no? Pues pueda aclarar lo que tenga pendiente ahí, ¿no? Okay. Ahorita ya vamos a pasar a la siguiente ponencia. Sin embargo, yo quisiera agradecerle, y sí, efectivamente, muchas cosas que usted está planteando, desde mi punto, yo lo desconocía, ¿no? Todavía, sí, quedan muchos estigmas ahí, muchos mitos ahí flotando, ¿no? Pero que poco a poco se tendrían que ir trabajando en el beneficio creo que esto es un asunto de justicia, ¿no? Un asunto pues de equidad, ¿no? Que muchas veces sí, efectivamente, los hombres hablamos sin conocer realmente qué es lo que está sintiendo la mujer, ¿no? Entonces creo que el hombre también tendría precisamente que ampliar estos mecanismos de empatía hasta ciertos elementos, y algo que siempre he sostenido es que uno no puede emitir un comentario si no tiene por lo menos una noción clara de lo que se está planteando, ¿no? Entonces, muy acertado, concuerdo en gran medida en lo que nos compartió, y le agradezco mucho todo esto que efectivamente va a nutrir, va a fortalecer la mente de muchos de nosotros, ¿no? Y lo mejor de todo es que está ahí, se quedó, está siendo transmitido en Facebook y se va a quedar, y espero los participantes puedan ampliar esto que nos compartió la maestra, para que pues precisamente nuestra sociedad tenga un poco más de recursos para poder atender este tipo de situaciones, ¿no? Y tener claridad sobre todo en lo que está pasando, que es lo importante, ¿no? Entonces voy a darme la oportunidad de detener su diapositiva, porque quisiera compartirle algo que es suyo, ¿sí? Y es una constancia de participación, ¿no? Por su gran ponencia, por su gran conferencia, por habernos regalado esta hora y media de conocimientos que seguramente le llevó tanto tiempo adquirir, ¿no? De mucha práctica, mucha experiencia, y que usted nos los está regalando. Entonces, desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas de Oaxaca, a partir de su proyecto social Fortaleciendo Mentes y Protegiendo Vidas, le hago entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, inevitablemente en algunos momentos vamos a coincidir nuevamente, porque creemos que hay bastante material todavía que hay que difundir, ¿verdad? Muchas gracias, maestra, de verdad. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y espero los participantes hayan disfrutado de su ponencia. Yo en lo personal lo disfruté mucho. Entonces, pues muchas gracias y continuamos. Gracias, maestra.